Vamos a hablar del tema 7, de la página 102 a la 109. Este tema lo voy a dividir en dos para poderme centrar un poquito más despacio en la parte de la replicación, transcripción y traducción del ADN. En el tema anterior les explicaba que el ADN y el ARN son las bases de la transferencia de la información genética o hereditaria de los padres a los hijos. Este proceso de transmisión de la información es bastante complejo. Nosotros vamos a verlo acá de una forma muy sencilla. Vamos a conocer ciertas partes fundamentales. Recordarles que acá trabajan el ADN, el ARN, y pues en el momento de la síntesis ya van a trabajar también las proteínas, que son la base estructural de toda nueva vida. En la página 102 inicia ahí indicándoles qué es la replicación. Bueno, replicación y duplicación es básicamente lo mismo. El ADN, que es donde se encuentra inicialmente la información madre y que está en el núcleo, les recuerdo que es una cadena de doble hélice, ¿verdad? Entonces, al iniciar este proceso, esta cadena va a abrirse. Todo esto va a promoverse por medio de enzimas. Las enzimas son catalizadores biológicos que promueven que esto ocurra. Entonces, cuando el ADN se abre por secciones, va a dejar descubierto, al romperse los enlaces, va a dejar al descubierto las secciones que se van a duplicar o que se van a replicar. Entonces, ¿para qué sucede esto? Bueno, primero es que esa información debe ser copiada. ¿Quién la va a copiar? El ARN. Recuerdan que yo les dije que el ARN era el que hacía el trabajo. La cadena madre que tiene la información es el ADN. Entonces, se separan y esto va a ser un patrón de copia. A partir de una cadena van a resultar dos cadenas hijas, ¿verdad? Este proceso se dice que es semiconservado porque la mitad del ADN que va a estar ahí va a ser de la molécula madre y la otra mitad va a ser nueva, ¿verdad? Entonces por eso se dice que es semiconservado. En este proceso pues la molécula va a duplicarse, o sea que van a resultar dos, y luego estos nucleótidos se van a separar. Ok, ahí menciona mucho a Watson y a Crick, que fueron dos personas que explicaron por medio de este método cómo era que la información se pasaba. En la página 102 ustedes tienen un dibujo muy bonito de cómo es que la molécula de ADN se duplica. Yo ahí se lo hice rectillo, ¿verdad? Pero ahí ustedes pueden ver cómo de la molécula madre, ¿verdad? Durante la interfase del ciclo celular, de ahí se obtienen las dos cadenas nuevas de ADN. Esta información que se copia ahí, se da por secciones, o sea, no es todo de un solo, sino por partes, y en algunos casos, ¿verdad? Más o menos en un caso entre 100 millones hay errores de copia, a pesar de que las células pues tienen ciertos mecanismos para corregir estos errores. Es probable que algún errorcito de estos en algún momento se mantenga, y es a lo que nosotros le llamamos mutación. En este mismo tema, pero más adelante vamos a ver de forma específica lo que es una mutación. Entonces, al hacer el análisis de esto, ¿verdad? Aquí viene en la página siguiente, en la 105, perdón, indicando que la genética molecular es la que estudia cómo es que esto ocurre, ¿verdad? Cuando de forma artificial se hacen cambios en la molécula de ADN, esta rama que trabaja en esta área se le llama ingeniería genética. Ok, luego en la siguiente página, en la 106, viene lo que es la síntesis de proteínas. Bueno, entonces,
¿qué significa primero síntesis? Síntesis es formación. ¿Cómo es que se forman las proteínas? Anteriormente les decía que primero la información genética es copiada, ¿verdad? Y tenemos esa información donde indica qué es lo que hay que hacer, pero esa información para convertirla en la realidad requerimos de proteínas. Entonces, estas proteínas no es que ya se encuentran formadas, nosotros tenemos aminoácidos que son las unidades que forman las proteínas, y según la información genética que esté allí grabada, se van a ir formando los tipos de proteínas necesarios. Existen 20 aminoácidos diferentes. Con estos aminoácidos se van a construir las proteínas que se necesitan. En el proceso, o sea, el proceso en el que se copia del ADN al ARN mensajero para ir a formar estas proteínas, ese proceso se le llama transcripción. O sea, recuerden que transcribir es cuando uno copia algo. Entonces el proceso, este ARN tiene que salir del núcleo, ¿verdad? Donde se dio la duplicación y la transcripción, para llevar esa información para poder sintetizar estas proteínas. Entonces, ese ribosoma, en el ribosoma, tiene que llegar el ARN para ser leído. En el ribosoma, que se encuentra en el citoplasma celular, reciben el ARN que lleva la información y se da el proceso de lectura. Ese proceso de lectura que se da en el ribosoma se le llama traducción. Entonces, primero se duplica, luego se transcribe y luego se traduce. Les recuerdo que en el tema anterior yo les decía que las bases nitrogenadas del ADN son la adenina, la guanina, citosina y timina. Esas son las 4 bases nitrogenadas. El ARN tiene 3 que son iguales y una distinta, obviamente. La adenina, citosina, guanina y uracilo. Entonces es curioso cómo todo el código genético de absolutamente todos los seres vivos se basa en simplemente 4 bases nitrogenadas. Esas 4 bases nitrogenadas van a utilizar de 20 aminoácidos para formar las proteínas necesarias para construir lo que aquella información genética indicaba. Para sintetizar o construir proteínas, tenemos 3 partes: la iniciación, la elongación y la finalización. Elongación es como alargamiento, para que no se nos olvide, ¿verdad? Son etapas bastante sencillas. Lo que tenemos que saber es que para que se inicie el proceso de construir una proteína, va a aparecer un triplete. Primero, ¿por qué se le llama triplete? Porque el triplete, también conocido como codón, es aquel que está formado por 3 bases nitrogenadas. Hay un triplete o codón de inicio que es AUG: adenina, uracilo, guanina. Recuerden que eso se da en el ARN, por eso es que tiene uracilo. Entonces, cuando aparece este codón, que se le llama codón de inicio, pues ya se activa químicamente el mecanismo para construcción de proteínas. Luego viene la elongación. ¿De dónde viene la elongación? A partir de la unión del segundo triplete, ¿verdad? Entonces ese segundo, tercer y etcétera, la cantidad de tripletes que llevara la proteína según la información genética que estaba allí indicado en el ARN, todo este proceso se llama elongación. Recuerden que cada triplete de esos va a ser un aminoácido, ¿verdad? Entonces, ese aminoácido de inicio o ese codón de inicio luego se va a unir a otro y la unión de aminoácidos forman una proteína. Un aminoácido con otro aminoácido se unen por un enlace que se llama peptídico. ¿Cómo
ocurre la finalización? O sea, ¿cómo se sabe o cómo saben que hasta aquí llegó la proteína? Cuando ya la información que estaba allí terminó de construirse a partir de aminoácidos, van a venir unos codones que son los codones de finalización o tripletes de finalización. Esos tripletes pueden ser 3. Los de iniciación es solamente uno, pero los de finalización hay 3 posibles. UAA, o sea, uracilo adenina adenina, UAG o uracilo adenina guanina y UGA o uracilo guanina adenina. Entonces, cuando este ribosoma, cuando en el ribosoma se termina, se indica o se coloca el codón de finalización, entonces allí se da por finalizada la construcción de esa proteína. Entonces, así es como esa información que estaba en el genotipo se va a convertir en proteínas. Que recuerden que la proteína es la base de cualquier sistema vivo, ¿verdad? O sea, la base estructural. Luego, en la siguiente página, en cuanto al código genético, el código genético podemos decir de forma sencilla que es todo lo que está en el genoma. Recuerdan que yo les decía que el genoma era la totalidad de la información, entonces toda esa información que está allí en el genoma se le conoce como código genético. El código genético es universal, desde el organismo más simple, o sea, unicelular y lo más sencillo, hasta el organismo más complejo, tiene el mismo código genético. O sea, las mismas 4 letras de las cuales estuvimos hablando, ¿verdad? Que son las bases nitrogenadas, forman el código genético de absolutamente todos los organismos. Entonces, a base de traducir este código genético y de convertirlo en proteínas, a base de eso es que se forma cualquier organismo, según lo que esté allí indicado, ¿verdad? En esa información. En esta última página, en la página 109, está como con las 4 letras, ¿verdad? Que son uracilo, citosina, adenina y guanina. Se forman se unen para formar los 20 aminoácidos. De hecho, hay muchas más combinaciones posibles, pero solo existen 20 aminoácidos. Entonces hay varios tripletes que, aunque son combinaciones distintas, forman el mismo aminoácido. Bueno, en el siguiente video vamos a separar el tema de las mutaciones para no alargar mucho.